Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde contamos, relatamos y compartimos los acontecimientos de la vida de la Iglesia y también de la vida diaria. Con nosotros está desde diversos puntos del mundo el padre Daniel Portillo, el padre Javier Monroy y el padre Patricio Lynch. Bienvenidos. Saludos, ¿cómo están? Saludos. Pues vamos a seguir con un padre que para nosotros es el padre Pablo de la Amistad, porque ya ha estado con nosotros, es el padre Pablo Dors. Él pues es el fundador de Amigos del Desierto y toda esta espiritualidad de contemplación, de silencio, de quietud, en donde pues tenemos que manejar lo primero el cuerpo, la respiración y poder estar en silencio, ¿no? Él suele decir que el silencio es estructuralmente humilde y que pues este silencio nos hace fieles, ¿no? Y creativos. Si no eres creativo, no eres fiel. En fin, bienvenido, padre Pablo de la Amistad. Muchas gracias por esta invitación. También muchas gracias por que este nombre, Pablo de la Amistad, pues se va extendiendo y porque es como mi nombre de religión, por así decir, ¿no? Es decir, que el silencio o el desierto lleva a la amistad, ¿no? La experiencia espiritual lleva a la comunión. Y si no lleva a la comunión, no es experiencia espiritual, es aristocracia interior, es otra cosa, ¿no? Así que me encanta que recojáis este sobrenombre de la amistad. Muy bien. Daniel. Buenas, saludos Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión también. Nos complace mucho tu presencia y nos sentimos privilegiados de generar juntos este diálogo. Hay una cosa que me ha generado mucha inquietud, es el tema que la experiencia espiritual pudiera entenderse con que conlleva un idioma, pudiera ser el silencio o un lenguaje, pero también necesita de gestos, y un gesto muy concreto es la contemplación. Porque creo que, una iglesia contemplativa es una iglesia que tiende a ser más humana. Y lo digo porque en ocasiones las experiencias plenamente humanas dentro de la iglesia son particularmente las que más marginadas quedan. Es decir, cuando la iglesia no logra ser una iglesia contemplativa, difícilmente podrá llegar a ser una iglesia más plenamente humana. Y por lo tanto entendernos menos entre los que la componemos, los humanos que la componemos. En este sentido, ¿cómo poder entender y la necesidad también de generar que a través de este lenguaje y a través de estos gestos la contemplación le va empujando a la iglesia para decir, no es, se pudiera entender que la contemplación nos lleva a un desfase de la realidad, a una realidad etérea, y es todo lo contrario, es decir, la contemplación nos invita, nos provoca a tener una experiencia más plenamente humana. De aquí el comentario iba porque el servicio que realizas dentro de la iglesia creo que resulta algo tan elemental y necesario como este apostolado justamente que le recuerda a la iglesia la identidad misma al servicio de la humanidad, ¿no? Al servicio de reconocernos como personas y como humanos. Intento recordarme a mí mismo primero y luego a los demás, también a la iglesia, ¿no? Que María escogió la mejor parte. Es decir, nosotros solemos decir que Marta y María, pues acción y contemplación, que las dos son importantes. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. Eso no es lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es que María escogió la mejor parte, ¿no? Es decir, que pone preponderancia a la contemplación sobre la acción. Esto nos fastidia mucho, pero es así, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es la propuesta, ¿no? que me gustaría hacer, ¿no? Pues nosotros hemos articulado el mundo y la Iglesia fundamentalmente desde el pensamiento y la acción. Es decir, pensamos las cosas que hay que hacer, ¿no? Y nos ponemos a actuar, por ejemplo, pues a decir misas o a irnos de misiones o a elaborar un plan de catequesis o tantas cosas, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que hay que seguir pensando y hay que seguir actuando, ¿no? Pero antes de pensar y antes de actuar hay que contemplar, hay que mirar, ¿no? Porque a lo mejor si miramos pensaríamos de otra manera y actuaríamos de otra forma, ¿no? Es decir, que es nuestra precipitación, nuestro no dejar que la realidad se exprese, lo que hace que muchos de nuestros pensamientos sean equivocados y por tanto nuestras acciones sean totalmente ineficaces, ¿no? Yo creo que el espíritu no nos pide hacer muchas cosas, sino que nos pide hacer lo que nos pide hacer, que no es mucho.
es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, esto por un lado, ¿no? Y luego, ¿qué es esto de la contemplación, ¿no? O sea, ¿por qué es importante contemplar, ¿no? Porque contemplar, como dice la propia palabra, es entrar en el templo, ¿no? O sea, tenemos un templo exterior, que es la iglesia, ¿no?, que simboliza el templo interior. Es decir, si entrar en el templo exterior no te invita a entrar en tu templo interior, ese templo exterior no sirve. No está cumpliendo su fin. O sea, ¿y para qué es importante entrar en el templo interior? Para darnos cuenta de que todo es un templo. Si tú no entras en tu templo interior, no te darás cuenta de que el universo entero, todas las personas, toda la realidad, es un templo, es decir, un espacio para el encuentro con lo sagrado. Por esto es importante lo contemplativo. Hola Pablo, mira, gracias por estar aquí con nosotros, es verdaderamente un honor tenerte aquí con nosotros. Mi pregunta va a ser muy sencillita, ¿no? Este programa lo ven y se escucha en más de 20 países de Latinoamérica. Gente pues de muchos estados sociales, cultura o vivencia espiritual, ¿no? Entonces quisiera que nos pudieras explicar qué es esto de la oración del corazón, para que lo entienda de manera sencilla cualquier persona, ¿no? Incluso animar a que la podamos ir practicando. ¿Qué es la oración del corazón? ¿Qué tiene que ver dentro del camino de Amigos del Desierto? Para explicar qué es la oración del corazón, tengo que remitirme, mejor dicho, a un libro muy sencillo y muy breve, cuya lectura recomiendo a todo el mundo sin excepción, que se titula El peregrino ruso. El peregrino ruso narra la historia de un buscador espiritual, de una persona que quiere orar constantemente. ¿Qué significa esto de orar constantemente? Estar siempre en la presencia de Dios. Es decir, dicho en lenguaje laico, estar en el presente. Es decir, vivir. Un buscador espiritual es alguien que quiere vivir, que quiere que no se le escape la vida, quiere estar aquí. Entonces, este hombre busca un maestro, tarda mucho en encontrarlo, peregrina por las estepas rusas buscando, finalmente encuentra un gran starets que le invita, que le dice que si quiere, bueno, pues estar vivo, encontrar a Dios, pues que recite una fórmula. Una jaculatoria, ¿no? Que en este caso es: Jesús mío, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, ¿no? Que lo reciten 1000 veces, ¿no? Entonces este peregrino, como es un buen discípulo, pues cumple, recita 1000 veces, vuelve al maestro y le dice: ¿qué tal? Muy bien, pues ahora 2000. Vuelve al día siguiente: ¿qué tal? Muy bien, pues ahora 4000. ¿Qué tal? Muy bien, pues ahora 8000, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, hasta que este hombre pues se pasa todo el tiempo recitando esta fórmula, ¿no? Y esta fórmula, y concluyo para no alargar la respuesta, esta fórmula, la palabra, le lleva al cuerpo. Es decir, él descubre que recitando esta fórmula va al ritmo de su paso, primero, luego al ritmo de su respiración y finalmente al ritmo de su corazón. Aquí está la palabra corazón. Es decir, que las palabras van acompasadas con el latido del corazón, ¿no? Y este descubrimiento de su cuerpo y de su corazón es lo que le hace descubrir que el mundo es un cuerpo y que el mundo tiene corazón, que el mundo está vivo, ¿no? Entonces, fijaros qué proceso tan bonito de la palabra al cuerpo biológico, ¿no? Y del cuerpo biológico al cuerpo del universo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es la oración del corazón? Pues la oración del corazón es aquella que se fundamenta en la recitación de una jaculatoria o de un mantra, de una palabra. Si hacemos oración caminando, puede ser una jaculatoria. Si hacemos oración quietos, mejor una sola palabra, un mantra, ¿no? Por ejemplo, la palabra Cristo Jesús, ¿no? Cristo al inspirar y Jesús al expirar, o por ejemplo la palabra Maranatá, ¿no? O sea, y mientras recitas esa palabra pones tu atención en el corazón, intentas escuchar tu corazón. Por decirlo de manera muy sencilla, en esto consistiría la oración del corazón. Hola Pablo, gracias. Escuchando este relato que haces del peregrino ruso, resaltaste la palabra búsqueda, buscador, ¿no? Varias veces. Yo te quiero compartir algo personal. Hace unos 15, 18 años, atravesando una crisis, me di cuenta de que tenía una necesidad de empezar a buscar adentro, ¿no? Y bueno, intentar iniciar un camino de vida contemplativa personalmente, ¿no? Pero lo que me pasa, Pablo, es lo siguiente, que a la medida que busco, que sigo buscando, me considero un buscador, cada vez tengo más preguntas y menos respuestas.
¿no? Me pasa eso. Te quería preguntar, en tu caso personal, ¿no? En este momento de tu vida, ¿cómo está tu búsqueda de Dios? Y si te pasa algo similar a mí, si tenés más preguntas o más respuestas, o bueno, no sé, ¿qué nos puedes compartir? Sabes que las respuestas no son interesantes, porque nos cierran, ¿no? O sea, una vez que tienes ya la respuesta, pues ya se ha acabado el camino, ¿no? O sea, y Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, no dijo yo soy la meta, ¿no? Es decir, que las verdaderas preguntas espirituales te llevan a más preguntas y más hondas, ¿no? No se trata de responder a las preguntas, ¿no? Sino de convivir serena y alegremente con ellas, ¿no? Es como los dilemas de la vida, ¿no? Los dilemas de la vida nunca se resuelven. Se puede resolver lo pragmático, ¿no? O sea, si tienes un problema de fontanería, llamas a un técnico y te lo arregla. Eso se puede resolver, pero nadie puede decir yo ya sé quién soy, ¿no? Porque dentro de un año ya eres alguien diferente, ya has cambiado, no puedes domesticar, ¿no? Entonces, justamente la búsqueda espiritual lo que hace es mantenerte vivo, mantenerte creativo, mantenerte con capacidad de seguir haciéndote preguntas, ¿no? Pero también te hace vivirlas con serenidad y con alegría, no con dramatismo, en fin, con preocupación, ¿no? O sea, la preocupación no es uno de los nombres de Dios, ¿no? Así que yo creo que vas bien en tu búsqueda espiritual, ¿no? Si tienes cada vez más preguntas, ¿no? Y en realidad ese talante de indagación, ¿no? de búsqueda que decías, de apertura, de escucha, eso es la espiritualidad, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dios es apertura pura, escucha pura, ¿no? Gracias, Bueno, Pablo. para los seguidores del padre Patricio Lynch, entonces que se queden tranquilos, que el padre Patricio va bien, va en camino. Vamos un momento a una pausa, esto es Eclesia Online, enseguida volvemos. Ya estamos aquí, esto es Eclesia Online, está con nosotros el padre Pablo de la Amistad y también está Daniel, Javier y el padre Patricio. Bueno, estamos hablando del silencio, de la contemplación y padre Pablo, pues yo quisiera preguntarle qué tan importantes son estos anclajes que usted dice en la contemplación, la respiración, las manos, el corazón, el mantra. ¿Qué tan importante es para que yo me concentre en lo que es el silencio dentro de mí y no esté tan pendiente de lo que ocurre alrededor? ¿Cómo podemos concentrarnos de tal manera que estos 3 pasos no sean también una obsesión para no me hagan ruido, para no tener silencio? La meditación o la oración contemplativa es un arte. Y todas las artes suponen o implican una técnica. El arte tiene que ver con la experiencia y con la expresión, ¿no? Pero para experimentar y para poder expresar, pues hace falta aprender una serie de técnicas, ¿no? Entonces, dentro de lo que estamos hablando, que es la oración contemplativa o la meditación, la propuesta que hacemos en Amigos del Desierto es estar en contacto con estos 3 anclajes que acabas de mencionar, Francisco Javier. La respiración, que eso nos une a todas las tradiciones contemplativas, no solamente la cristiana, el cuerpo, la propuesta que hacemos en Amigos del Desierto es atención al centro de las palmas de las manos como puertas para el corazón, y una palabra, un mantra. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es respirar conscientemente, atento al centro de la palma de tus manos, mientras recitas una palabra sagrada, por ejemplo, Maranatha. Esto es meditar, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es importante la respiración, las manos y el mantra? Pues igual que es importante para aprender a manejar o a conducir un coche, pues el freno, el acelerador y el embrague. Vamos a decir, lo importante no es el freno, el acelerador y el embrague, sino el viaje. Pero sin un freno, acelerador y embrague no puedes hacer ese viaje, ¿no? O sea, eso es la técnica, ¿no? Es decir, que yo creo que ningún artista tiene que tener prisa a la hora de obtener su obra, sino que tiene que entregarse, esmerarse o perfeccionarse en la técnica lo máximo posible, ¿no? De igual manera, un orante pues tiene que entregarse lo más que pueda
a la conciencia de la respiración, a la conciencia de su cuerpo y a presencia en esa palabra que está recitando, porque eso mismo, sin más, le irá conduciendo a la experiencia espiritual. Pablo, continuamos con el arte, porque me llama mucho la atención que expresas que justamente esto es un arte, pero los artesanos tienen crisis, sobre todo porque no siempre se tiene la inspiración. Uno pensaría que por una persona, por ser artesano, siempre goza de esta inspiración que le hace estar produciendo tanto, generando tanto, pero no siempre son los momentos de inspiración también como tales. Los artesanos van cambiando de técnica también, en el conocimiento de otras, van generando como una mezcla entre una cosa y otra. Quisiera hacer una pregunta personal, tú consideras si es posible responderlo o no, pero quisiera preguntarte sobre tus crisis como artesano. En esto que has ido explorando y viviendo, ¿cuáles han sido las crisis de frente a esto que te has ido enfrentando? ¿Cómo estas mismas crisis te han ido impulsando a generar nuevas técnicas? ¿Y cómo es tu vida como artesano de la vida espiritual, ¿no? ¿Cómo se ha ido viviendo esto? Preguntas muy profundas y muy extensas, ¿no? A la hora de poder responder más o menos cabalmente, pero bueno, diría que, como decía Picasso, inspiración y transpiración, ¿no? Es decir, que decía Picasso, yo me siento a trabajar ante el caballete para que si me viene la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? O sea, pues así el orante, ¿no? Yo me pongo en mi banquito o en mi cojín o en mi banco para rezar y de tal manera que si viene el espíritu me encuentra ahí, ¿no? Y me puede inspirar, ¿no? Es decir, ¿qué es el éxito? El éxito es la perseverancia en el fracaso. Es decir, ¿quién se encuentra en la oración con el espíritu? Pues aquel que persevera. Por lo que se refiere ya al tema de las crisis, pues toda crisis es una oportunidad de crecimiento. O sea, en realidad sin crisis no creceríamos, nos quedaríamos instalados en donde estamos, ¿no? Por tanto, las crisis no son necesariamente malas noticias, pueden ser muy buenas noticias, ¿no? Aunque sean muy incómodas, ¿no? Pero es que todo lo sano es incómodo. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las mías? Pues he tenido tantas que, bueno, puedo decir que he tenido muchas, o incluso que estoy más o menos permanentemente en crisis, lo cual no significa que no sea una persona que no sé, me considere privilegiado y con una capacidad de disfrute, de alegría y de entusiasmo enormes también, ¿no? Yo tuve pues una crisis importante en torno a los 30, una crisis importante en torno a los 40, una crisis importante en torno a los 55, ¿no? Es decir, que la segunda y la tercera vez no fue década, fue un poquito más, ¿no? O sea, para que no todo se someta a la matemática, ¿no? Y bueno, pues cada uno obedecía a un periodo de crecimiento, ¿no? Y bueno, no sé si entrar en eso, porque es quizás un poco personal y quizás no tenga interés para los oyentes, ¿no? O sea, simplemente decir que todo lo que me ha sucedido, por doloroso que haya sido para mí y oscuro, siento ahora que estaba en el plan de Dios. O sea, todo lo que me ha sucedido ha sido para bien y para su gloria, ¿no? Y eso me hace muy feliz. O sea, es decir, tener la capacidad de leer providencialmente mi propia historia, pero no teóricamente, sino realmente sentirlo, ¿no? Como su mano misteriosa y benevolente ha guiado, me ha acompañado en los errores y los ha hecho peldaños para la virtud y para el bien. Esto es muy emocionante y bueno, yo creo que esta es la experiencia del creyente. Gracias, Pablo, por compartir vuestra experiencia personal. Mira, yo me encargo ahora personalmente del tema de la formación en nuestra orden religiosa de Agustinos Recoletos, ¿no? Como encargado desde el generalato. Entonces, mi gran preocupación a la hora de escucharte ahora en este programa y en algún otro reunión que ya hemos tenido contigo es cómo formamos para esto, ¿no? Nuestras casas de formación, seminarios diocesanos, formar para una vida de oración auténtica, una experiencia de Dios, para el silencio, para atender y custodiar el corazón, que era compadre, ¿no? O el entrar al corazón, el Rediat Cor agustiniano, ¿no? Que es tan nuestro, o que queremos que sea muy nuestro, ¿no? No sé si tú tienes una opinión, ¿no? Sobre la importancia que tiene esto en la formación, porque luego, sí, sobre todo para los que se dicen van a ser pastores, ¿cómo ejercemos
este servicio sin una experiencia profunda de este tipo? Yo diría tres cosas, ¿no?, importantes para los formadores de la vida religiosa en general, ¿no?, y para todos, ¿no?, pero para ellos en particular, dado que es desde ahí desde donde me formulas la cuestión, ¿no? Lo primero es que no podemos dar lo que no tenemos, esto ya lo he dicho en muchas ocasiones, y por tanto no podemos formar a nuestros jóvenes si nosotros no somos orantes. Es decir, que no nos preocupemos tanto por los demás, preocupémonos más porque nosotros seamos realmente hombres de oración, es decir, ¿cuánto tiempo dedicamos diariamente a escuchar a Dios? No digo a recitar plegarias, digo a escuchar a Dios. 20 minutos, media hora. O sea, si realmente los sacerdotes de la Iglesia Católica dedicasen media hora a escuchar a Dios, la Iglesia sería diferente. En segundo lugar, diría que las dos virtudes fundamentales del educador, en la oración y en todo, ¿no?, pero en la oración de manera más especial, sería el respeto y la autoridad. Yo sé que esto del respeto suena muy bien y esta autoridad a mucha gente suena muy mal, ¿no? O sea, pero primero respeto, o sea, no podemos no respetar a los jóvenes que vienen a nuestras órdenes, a nuestras diócesis, a nuestros movimientos, porque vienen no simplemente para aprender, sino para dar lo que son. Entonces, primero tenemos que escuchar y recibir lo que ellos son. Tiene que ser un camino de ida y vuelta, ¿no? Eso por lo que sería el respeto. Y luego la autoridad, ¿no? O sea, decir que la autoridad no se puede imponer. O sea, bueno, pues si tú eres maestro novicios o eres consejero de formación, pues tienes un título, ¿no? O sea, pero eso a la hora de la verdad no es nada, ¿no? O sea, la autoridad uno tiene que ganársela, ¿cómo? Por la experiencia, ¿no? O sea, tiene que ser una autoridad moral, una autoridad espiritual, ¿no? O sea, ¿por qué insisto mucho en esto? Porque creo que si nosotros, ya sacerdotes adultos, ¿no?, o sea, y responsables de tantas cosas, ¿no?, no somos maestros de oración en este caso, de lo que estamos hablando, quienes van detrás no podrán ser discípulos. Es decir, que creo que para el aprendizaje es fundamental la relación maestro-discípulo, ¿no? Y por eso subrayo el tema de la autoridad, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra misión? Ser maestros para que los que vengan detrás puedan ser discípulos, ¿no? O sea, el drama pedagógico y el drama cultural es que hemos matado a los padres, es decir, hemos matado el principio de autoridad, se ha generado una gran sentido democrático, una gran fraternidad, pero lo que es la autoridad espiritual está en crisis, esto es indudable, ¿no? O sea, y solamente podremos recuperar esa autoridad, salir de esa crisis desde la experiencia espiritual si nosotros pues somos ejemplares para los que vienen detrás. Pablo, la verdad que me quedo con un montón de preguntas y me quedaría mucho tiempo escuchando, ¿no? Pero simplemente también compartir para todos los que nos escuchan que, bueno, hay muchas charlas tuyas, Pablo, hay muchas charlas de Pablo en YouTube que los invito a escuchar. Realmente hay una riqueza, ¿no? Y también, si quieres dar una palabra final, Pablo, acá tengo un libro tuyo, Biografía de la Luz, ¿no es cierto?, que lo estoy empezando a leer. Si quieres, muy brevemente, porque ya estamos en tiempo, algo acerca de este libro, ¿no?, de la Biografía de la Luz. Sí, bueno, pues simplemente decir que yo escribí hace como 10 o 12 años un libro llamado Biografía del Silencio, donde relato mi experiencia de la oración contemplativa, de la meditación, ¿no? Y el silencio me ha llevado a la luz, ¿no? Es decir, que ahora tengo más claridad en torno al sentido de la vida, en torno a qué hago yo en este mundo, en torno a qué quiere Dios de mí, ¿no? Y eso pues ha cuajado en este libro que se llama Biografía de la Luz, que no es otra cosa que una interpretación de la palabra de Dios, del Evangelio en concreto, en una clave interior. ¿Y esto qué significa? Significa que he descubierto, lo digo con toda modestia, pero también con toda rotundidad, ¿no?, que el Evangelio no habla solamente de acontecimientos externos que sucedieron hace 20 siglos a una serie de personas, sino que habla de sucesos internos, ¿no? Es decir, que la palabra del Evangelio es una plantilla desde la que leer nuestra conciencia, ¿no? Y esto para mí ha sido un descubrimiento extraordinario, y en este libro pues intento lo mejor que puedo compartirlo con mis lectores. Pablo, muchísimas gracias, Pablo de la Amistad, por estar aquí con nosotros en Iglesia Online y con todos los oyentes, toda la audiencia televisiva a través de ESNE, de televisión y también de la radio. En fin, gracias por estar con nosotros y compartir de corazón. Gracias, Daniel, Javier, Patricio. Muchas gracias a vosotros. Carlos, muchas gracias. Silencio y luz. Gracias, Pablo. Gracias a todos.
Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Esto es Iglesia Online. Nos acompañan, ya saben, cada semana. Hasta la próxima.